Guiso de coliflor, un abrazo de sabores que rinde homenaje a la auténtica cocina casera. Comenzamos nuestra receta con media pechuga de pollo picada en cubos. Agregamos una pizca de sal, un toque de pimienta y un poco de comino. Mezclamos suavemente, asegurándonos de que cada trozo esté bien sazonado. Ahora en una olla precalentada añadimos 3 cucharadas de aceite. Es el momento de incorporar nuestros cubos de pollo sazonados. Los doramos a fuego medio por aproximadamente 5 minutos hasta que tomen un hermoso color dorado. Con mucho cuidado les damos la vuelta para dorar el otro lado, continuando por 5 minutos más. Una vez que estén perfectamente dorados, los retiramos de la olla y los reservamos. Ahora vamos a incorporar una cebolla roja picada en cuadritos bien pequeños. Removemos suavemente, levantando todo el sabor dorado que nos dejó el pollo. Sofreímos a fuego medio-bajo durante unos 5 minutos hasta que la cebolla esté tierna y fragante. Incorporamos un diente de ajo grande molido y lo sofreímos durante 1 minuto, dejando que su aroma se mezcle con la cebolla y los sabores del pollo. Incorporamos un tomate rojo maduro sin cáscara ni pepas y cortado en cubos. Lo mezclamos bien removiendo para evitar que se queme y lo dejamos sofreír durante unos 4 minutos hasta que esté suave y su color rojo se vuelva un poco más intenso. Es momento de incorporar una cucharada de ají panca molido. Removemos constantemente para evitar que se queme el aderezo y lo sofreímos durante unos 3 minutos aproximadamente. En este punto agregamos una taza de agua al aderezo, mezclando bien para que todos los sabores se integren y comiencen a formar la base de nuestro guiso. Ahora es el momento de volver a incorporar nuestro pollo que doramos al inicio. Tapamos la olla y dejamos que se cocine a fuego lento unos 10 minutos. Ahora agregamos 2 zanahorias grandes picadas en cubos y 200 gramos de arvejas frescas. También incorporamos un coliflor mediano cortado en pequeños trozos iguales. Removemos suavemente con cuidado. Tapamos la olla y dejamos cocinar por 3 minutos. Por último, incorporamos las papas yungay previamente cortadas en cubos. Mezclamos suavemente para integrarlas a la preparación. Tapamos la olla y cocinamos durante 10 minutos adicionales, o hasta que las papas estén tiernas. Y así, con cada ingrediente cocido a la perfección, nuestro guiso de coliflor está listo para servir. Un plato lleno de sabor, tradición y el toque reconfortante de la cocina casera. Hoy vamos a preparar un plato con sabor norteño. Pollo a la chiclayana. Un plato con pollo jugoso acompañado con yuca sancochada
y su salsa criolla. ¡Súper delicioso! En una olla precalentada a fuego medio, agregamos 50 mililitros de aceite. Incorporamos las piezas de pollo previamente condimentadas con sal y pimienta. Doramos durante 5 minutos por cada lado. Retiramos las piezas de pollo y las reservamos para más adelante. En la misma olla añadimos cebolla picada en cuadritos pequeños y lo sofreímos por 8 minutos aproximadamente hasta que esté transparente. Incorporamos el ajo molido y continuamos sofriendo durante 2 minutos más. Agregamos el ají amarillo molido y continuamos sofriendo durante 10 minutos más, removiendo constantemente para que nuestro aderezo no se pegue. Es importante ser pacientes en este paso para que el ají se integre bien y libere todo su sabor. Es hora de integrar el zapallo loche rallado, un ingrediente fundamental para aportar a nuestro plato un toque mágico y auténtico de la cocina norteña. Sofreímos por 5 minutos finales hasta que esté bien integrado. Ahora vamos a incorporar al aderezo las piezas de pollo que habíamos dorado y reservado al inicio de la receta. Llegó el momento de integrar la deliciosa chicha de jora. Vamos a añadir la media taza de este ingrediente esencial para darle a nuestro plato ese sabor tradicional del norte peruano que tanto nos gusta. Utilizaremos caldo de pollo casero para darle más sabor al plato, vertiendo suficiente para cubrir las piezas de pollo. Agregamos sal al gusto y removemos bien para que se integre por completo. Tapamos la olla y cocinamos a fuego lento durante 30 minutos, hasta que el pollo esté completamente cocido y los sabores se hayan intensificado. Para finalizar, espolvoreamos culantro fresco finamente picado. Tapamos y cocinamos un minuto más para intensificar el sabor. Y listo, ya tenemos nuestro apetitoso pollo a la chiclayana. En un plato servimos una generosa porción de arroz blanco. A un lado colocamos las yucas calientes recién cocinadas. Sobre las yucas colocamos el pollo a la chiclayana, impregnándolas con su sabroso jugo. Para rematar, agregamos la salsa criolla, para darle un toque fresco y picante. Espero que les haya gustado la receta de hoy. No olviden dejar sus comentarios y sugerencias. Nos vemos en la próxima receta. Reconfortante, delicioso y fácil de preparar. Hoy te enseño cómo hacer pollo a la crema con champiñones. Una receta lista en solo 30 minutos. Para esta receta necesitaremos 4 filetes de pollo de la parte del encuentro. Sazonamos bien con sal y pimienta.
Luego masajeamos el pollo para que el aderezo se impregne de manera uniforme en toda la carne. Una vez sazonado, calentamos una cucharada de mantequilla en una olla. Ahora incorporamos las presas de pollo a la olla. Las doramos durante unos 5 minutos por cada lado hasta que estén bien doradas. Una vez listas, retiramos y reservamos. En la misma olla agregamos un poco más de mantequilla. Agregamos una cebolla blanca picada en cuadritos y lo sofreímos por unos 3 minutos hasta que esté transparente. Luego, añadimos una cucharada de ajo molido. Mezclamos bien y dejamos que todo se impregne de sabor durante 1 minuto. A continuación, añadimos 2 cucharadas de harina. Cocinamos por 2 minutos, revolviendo constantemente. Ahora, incorporamos una copa de vino blanco y raspamos el fondo de la cacerola para desglasar y capturar todo el sabor. Es hora de que el pollo dorado regrese a la olla. Vertemos una taza de caldo de pollo caliente y nos aseguramos de remover bien hasta que la pasta se disuelva por completo. Añadimos una rama de romero y otra de perejil. Tapamos la olla y dejamos que todo se cocine a fuego bajo durante 20 minutos. Una vez transcurridos los 20 minutos, retiramos las hierbas de romero y perejil para evitar que sigan intensificando su sabor. Agregamos 200 gramos de champiñones cortados en 4 partes iguales, 200 gramos de arvejas frescas y una zanahoria picada en rodajas. Mezclamos todo suavemente para que todos los ingredientes se integren. Agregamos sal al gusto y continuamos con la cocción durante 8 minutos finales. Por último, añadimos una taza de crema de leche. Removemos y cocinamos durante unos minutos hasta que la salsa tenga la consistencia deseada. De esta manera, nuestro delicioso pollo con champiñones y crema de leche queda listo para disfrutar y saborear. Hoy vamos a preparar un plato clásico, saludable, nutritivo y lleno de sabor, guiso de lentejas. Para esta receta vamos a utilizar una pechuga de pollo y lo cortaremos en cubos medianos para que de esta manera el pollo se cocine de manera uniforme y se impregne de todos los sabores del guiso. Vamos a condimentar las piezas de pollo con un poco de sal, luego echamos pimienta negra recién molida. Mezclamos bien para que cada pieza de pollo quede bien impregnada. En una olla precalentada a fuego medio, agregamos un chorro de aceite de oliva. Colocamos los cubos de pollo y dejamos que se doren sin moverlos durante 5 minutos hasta que se forme una costra dorada. Luego damos la vuelta a cada pieza para que se sigan dorando por otros 5 minutos. Una vez que el pollo esté dorado, retiramos con cuidado todas las piezas y las reservamos. Agregamos un poco más de aceite para sofreír nuestro aderezo. Picamos una cebolla roja en cubos bien pequeños y la incorporamos a la olla. Sofreímos durante 5 minutos, removiendo de vez en cuando para que se ablande y tome todo el sabor que dejó el pollo.
Para darle un toque más intenso a nuestro aderezo, vamos a picar finamente un diente de ajo grande y luego lo incorporaremos a la olla, removiendo constantemente para que se integre bien y no se queme. Ahora vamos a agregar una cucharada de ají panca molido. Removemos constantemente para que el ají se disperse bien y se integre a todos los ingredientes. Una vez que el aceite se haya separado del aderezo, es momento de agregar 1 litro de agua. Si deseas un sabor más intenso y profundo, puedes utilizar caldo de pollo en vez de agua. Ahora agregamos 400 gramos de lentejas bebé previamente remojadas durante la noche, lavadas y enjuagadas. También incorporamos las piezas de pollo. Las lentejas y el pollo estarán listas en 30 minutos, así que tapamos bien la olla para alcanzar una cocción perfecta. Pasados los 30 minutos, vamos a agregar sal al gusto. Una papa blanca grande picada en cubos y una zanahoria grande también picada en cubos. La papa aportará cremosidad y la zanahoria le dará un toque dulce a nuestro guiso de lentejas. Tapamos bien la olla y dejamos cocinar durante 7 minutos. Pasados los 7 minutos, agregamos un pimiento rojo picado en cuadritos. Tapamos bien la olla y cocinamos por 1 minuto. Y así de fácil tenemos listo nuestro delicioso guiso de lentejas con pollo, perfecto para celebrar nuestros tradicionales lunes de lentejas. Hoy te enseñaré a preparar escabeche de pollo, una receta peruana casera, súper deliciosa y fácil de hacer. Comenzamos salpimentando 4 piezas de pollo con pimienta recién molida y un toque de sal. Mezclamos bien hasta que queden completamente sazonadas. Incorporaremos a la preparación 2 cebollas grandes, picadas en plumas gruesas para una textura crujiente. También necesitaremos un ají amarillo que lo cortaremos por la mitad para retirar sus venas y semillas. Luego lo cortamos en tiras largas para darle un toque picante. Con los ingredientes picados en el recipiente, añadimos 2 cucharadas de vinagre tinto y lo mezclamos bien para que todos los sabores se integren perfectamente. Con los ingredientes listos, calentamos 50 mililitros de aceite en una olla. Luego, incorporamos las piezas de pollo sazonadas y las doramos bien por ambos lados. Una vez que estén doradas, las retiramos y las reservamos. En la misma olla donde doramos el pollo, agregamos una cucharada de ajo molido y lo sofreímos por aproximadamente 1 minuto hasta liberar toda su fragancia. Ahora incorporamos 4 cucharadas de ají amarillo molido y lo sofreímos por unos segundos hasta desglasar el ajo.
Luego agregamos una cucharada de ají panca molido y lo sofreímos con mucho cuidado durante unos 8 minutos. En este punto vamos a reincorporar las piezas de pollo que habíamos reservado al inicio de la receta. Agregamos 250 mililitros de caldo de pollo para darle un sabor delicioso a nuestro escabeche de pollo. Tapamos la olla y dejamos que todo se cocine a fuego lento durante 30 minutos. Pasado ese tiempo, agregamos la mezcla de cebolla en pluma, el ají amarillo en tiras y el vinagre tinto. Revolvemos suavemente para que todos los ingredientes se integren bien. Espolvoreamos un poco de orégano seco para darle ese aroma característico del escabeche. Tapamos la olla y dejamos cocinar durante 5 minutos. El tiempo justo para que la cebolla se ablande ligeramente, pero conserve su textura crujiente. Para terminar, espolvoreamos un poco más de orégano seco. Así, nuestro escabeche de pollo está listo. Un plato lleno de tradición y sabor peruano, perfecto para compartir y disfrutar. Hoy cocinamos carapulcra de pollo, una deliciosa carapulcra peruana. Esta receta tradicional se prepara con pollo y papas secas, una versión casera de la receta clásica carapulcra de chancho. Comenzamos con 4 piezas de pollo salpimentando bien por todos lados. Luego, en una olla caliente con un poco de aceite, lo sellamos por unos 5 minutos por cada lado, hasta que tomen un color dorado hermoso. Una vez listas, las retiramos y las reservamos. En la misma olla añadimos un poquito más de aceite. Colocamos una cucharada de ajo molido y lo dejamos dorar suavemente, a fuego medio bajo, por solo 1 minuto hasta liberar todo su aroma. Luego incorporamos 3 cucharadas de ají panca molido. Este ají, con su sabor profundo y ahumado, le dará a la carapulcra una personalidad única. Sofreímos con paciencia durante 5 minutos, hasta que el aceite comience a separarse del aderezo. Es momento de añadir 400 gramos de papa seca, que previamente dejamos remojando toda la noche. Este ingrediente ancestral es el alma del plato, con su textura única y su capacidad de absorber todos los sabores del guiso. Ahora vertemos 2 litros de caldo de pollo o agua. Rectificamos la sal. Tapamos la olla y dejamos que todo se cocine a fuego bajo durante 30 minutos. Pasados los 30 minutos, reincorporamos las piezas de pollo que habíamos reservado. Añadimos también una ramita de canela y 2 clavos de olor que le darán mucho aroma a nuestra carapulcra peruana y removemos con mucho cuidado. Tapamos la olla y dejamos que todo se cocine por 15 minutos más. Retiramos la ramita de canela y los clavos de olor. Ajustamos la sal para equilibrar el sabor final de nuestra carapulcra de pollo. Luego añadimos el toque especial, 100 gramos de maní tostado y molido, que le aportará cremosidad y un sabor delicioso. Mezclamos bien, tapamos
y dejamos que se cocine durante los últimos 15 minutos. Y así de fácil preparamos nuestra carapulcra de pollo, una receta peruana llena de sabor y tradición. Servimos porciones generosas de carapulcra. Colocamos una jugosa pierna de pollo y la acompañamos con arroz blanco graneado y su infaltable salsa criolla.